Ya estamos en nuestro bloque de todos los miércoles del IPTA. Voy a presentar al ingeniero agrónomo Ricardo Gómez, especialista en el área de forrajeras y producción animal, actualmente en el programa de investigación de bovinos de carne del IPTA. Vamos a estar hablando acerca de la cría bovina y ya lo saludo con mucho gusto. Muy buenos días, ingeniero, y gracias por estar. A ustedes muy buenos días, Laura, y en especial a los televidentes. Un especial saludo también a los funcionarios técnicos y personales de la estancia Barrerito, que justamente va a tocar el tema hoy de la unidad de cría bovina, donde iniciamos en algún momento. Donde se inició todo, Así ¿no? mismo. Bueno, ¿dónde se implementó la unidad de cría bovina en un principio, que lo decía recién, y cómo? Bueno, la estancia Barrerito es un referente técnico muy importante por el ecosistema donde está trabajando. Está en el departamento de Paraguarí, Sí. entre los distritos de Caapucuy y Coquimbo. Está administrado actualmente por el IPTA, y ahí nosotros desarrollamos producción, investigación y transferencia a la vez. Entonces, en este paquete tecnológico que de alguna forma estamos implementando, lo hicimos en la década del 90 y no para nada pasó desapercibido, vamos a decir, al contrario, está en auge. ¿Por qué? Porque en ese tipo de ecosistema, en planicie, en campos nativos, nosotros hacemos la primera etapa de la producción bovina, que es justamente la cría de terneros. Es lo que nos puede permitir justamente ese tipo de campos, porque son campos bastante pobres. El ganadero de alguna forma tiene que ingeniarse como para sacar mejor provecho a ese recurso que le da la naturaleza como tal, y por lo menos avanzar al respecto. ¿Cuándo se iniciaron los trabajos en la estancia Barrerito? Bueno, la estancia Barrerito tiene su historia como tal del año 43, donde de alguna forma el proyecto americano, el STICA, Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola, estuvo pidiendo al Estado paraguayo como apoyo, ¿verdad?, un predio para desarrollar técnicas de manejo, de mejoramiento genético y de mejoramiento en pasturas. Entonces, bueno, el Estado le cedió la estancia Barrerito. Ese es el origen como tal. Y la estancia Barrerito tiene su historia, en el cual un señor Giuseppe Celario nos dejó heredero forzoso. Entonces el Estado se apropió, una forma de decir, y bueno, y a partir de ahí pasaron varios proyectos al respecto. Pasó el PRODEGA, Programa de Desarrollo Ganadero, el PRONIEGA, el DIPA, la DIPA, perdón, y ahora actualmente estamos con el IPTA manejando los hilos de la producción genética, la transferencia y también los programas de investigación que tenemos que hacer en el área pecuaria. Bueno, específicamente en el año 1991 se inició esta investigación de cría bovina en esta estancia. Asimismo, Laura, la estancia Barrerito planteó lo siguiente. Resulta ser que el ganadero tipo de la zona, mediano ganadero, de 200, 300, 500 hectáreas, no permite, de alguna forma, por un poco recurso que le está dando justamente los ingresos, contratar un médico veterinario, un nutricionista, un ingeniero agrónomo. Entonces, de alguna forma, planteamos ahí el problema, porque ahí está la base principal del recurso, que es la producción de ternero. Entonces, a partir de eso, salió un paquete de medidas tecnológicas que nosotros podamos implementar, básicas, nada de complicar al productor, porque el ganadero en sí es muy ajeno al cambio, no le gusta hacer un cambio brusco como tal, por una cuestión tradicional, y eso permite justamente adecuarnos a la realidad. Y en realidad estuvimos haciendo, por lo menos se basa en unos 4 pilares de manejo, de genética, de nutrición y de mejoramiento genético. Bueno, este programa específicamente acá se desarrolló del 91 ¿hasta qué año? La técnica de juntar datos estuvimos haciendo del año 91 al año 2001, donde justamente aplicando todo este paquete tecnológico llegamos a las metas que queríamos. De alguna forma en la zona se tiene, por decirle, un bajo porcentaje de marcación. Hablamos de 35 a 40%, y eso está todavía hasta esta altura con ese tipo de índices. Y bueno, entonces, ¿por qué no mejoramos a esta altura? Bueno, por cuestiones que seguramente no llegamos a transferir de alguna forma esta tecnología. Por eso es importante mantener eso.
Por otro lado, también el tipo de desmamante que se planteaba en ese lugar no superaba el peso de 140 kilos. Y nosotros de alguna forma pudimos mejorar eso. También ajustando la carga, que es el ajuste de carga, es saber hasta dónde tu potrero puede aguantar cierta cantidad de vacas, ¿verdad? Entonces, todo el año. Y eso justamente permite manejar mejor eso. Y principalmente una buena mineralización, que es importante en esa zona también. Bueno, pues ¿esos serían los criterios técnicos o de qué hablamos cuando hablamos de criterios técnicos Claro. que se han instalado, digamos, en el lugar? El criterio técnico era, primero, no abusar de inversiones grandes. Dividimos un pequeño predio de Barrerito, 650 hectáreas con técnicas de alambrado eléctrico. Eso nos permitió de alguna forma lotear nuestras vientres, ¿verdad? Vaquillas, vacas secas, vacas preñadas, toros, y de esa forma poder hacer un manejo adecuado. Por otro lado, el alambrado eléctrico es una técnica justamente que permite abaratar costos, eso está bien comprobado. Y por otro lado, a partir de ahí sí entrar a mejor manejo. ¿En qué sentido? El productor de la zona, el ganadero de la zona, normalmente tiene un campo continuo todo el año, no hay divisiones de potreros, entonces no puede hacer, por ejemplo, un servicio de primavera. ¿Por qué? Porque los toros están todo el año en ese lugar. Entonces una vaca está preñada, otra vaca está pariendo. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de separar en lotes, ahí entramos a un programa ya de servicio de primavera que va a permitir justamente tener un emparejamiento en los terneritos luego de 9 meses. Y eso va a permitir luego al ganadero vender con mejor oportunidad, porque va a estar mucho más parejo, mucho más pesado el ternero para otra gente que va a terminar el producto. ¿Y actualmente sigue vigente esta técnica que han usado? Sí, claro que sí. De hecho, consideramos dentro del programa que tenemos que seguir difundiendo esta técnica. ¿Por qué? Porque de alguna forma el ganadero puede llegar a hacer este pequeño movimiento de tecnología a bajo costo, y eso va a permitir duplicar la producción de carne que está teniendo por hectárea, aumentar los pesos de los terneros, aumentar el nivel de porcentaje de marcación, obviamente con un calendario sanitario y cosas por el estilo. Entonces sí, eso va funcionando de esa forma. También, bueno, ¿cuáles fueron las prácticas de manejo de esta unidad de cría? Bueno, nosotros dentro de Barrerito hicimos, como le decía, una microestancia de 650 hectáreas para considerar un promedio de la zona. A partir de ahí clasificamos vacas preñadas, vacas viejas de todas las categorías, vacas adultas, vaquillas, toros como tal, y comenzó el programa. El programa consistía en un servicio de primavera en forma de toros con monta natural, nada de inseminación artificial, porque no queríamos todavía incursionar en que el ganadero tenga que comprar un termo y cosas por el estilo. A esta altura sí ya mejoró eso. Entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de estacionar el servicio, y eso nos va a permitir un mejor control de la aparición, que van a ocurrir luego de 9 meses. Allá por julio, agosto, septiembre tenemos toda la ternerada, y de alguna forma ya avanzar con un destete al siguiente año con pesajes mucho mayores. También siempre va acompañado eso de un paquete de sanitación correspondiente también. Bueno, me decía al principio fuera de cámara que Barrerito es un referente justamente del buen uso de estas técnicas, y también me gustaría hablar acerca de los índices de mejoras. En la técnica nosotros mejoramos de pasar de 35 a 40% de marcación, llegamos a 65% de marcación con esta técnica. ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿en un lapso de cuánto tiempo? En cada año nosotros llegamos a cumplir los parámetros como tal. Nosotros después hicimos un compendio de 10 años, donde todos los años avanzamos con los niveles que nos trazamos como meta. Aumentar la marcación, aumentar el peso del destete, que es de 140 a 150 kilos, pasamos a 170 kilos. El entore de la vaquilla, que es un problema, un cuello de botella ahí, normalmente se hace a los 3 años.
Y nosotros con esta técnica ganamos un año más y a los 24 meses tenemos las mismas condiciones para que la vaquilla entre en celo, ¿verdad? Y pueda ser justamente ya en condiciones de entrar a producir terneros como tal. O sea, lograron acortar, digamos, el servicio. Ahí acortamos un año. Y la vaquilla principalmente depende de dos condiciones para que funcione. Primero, el estado, la condición reproductiva tiene que tener una madurez propia, estado de reproducción, y por otro lado, necesita peso. Y cómo nosotros llegamos a tener ese peso en 2 años, que normalmente se hace a los 3 años, es a través de un buen manejo y una buena mineralización y sanitación al respecto. Bueno, ¿cómo se realiza esa técnica de mineralización en la zona? Los campos de la zona del departamento de Paraguarí, de Misiones, de Cazapá, de Guairá y otros campos más de pasturas nativas, normalmente tienen una deficiencia de minerales. Y los minerales están directamente relacionados al desarrollo del bovino. Claro. Entonces, a partir de ahí, aplicamos sal mineral ad libitum todo el año para que los animales entren a degustar eso y a complementar lo que faltaba dentro del organismo del animal. ¿Por qué? Porque la pastura no estaba en condiciones de llenar esa situación. Entonces, eso permitió, con un aporte de minerales, cosa que ahora sí el ganadero ya es consciente de esa realidad, donde ya te aplica sal mineral sin ningún problema en todos los potreros. ¿Por qué? Porque eso se da cuenta que con eso nosotros levantamos los niveles de producción y de reproducción al respecto. Imagínense, levantar 20 puntos desde el primer año hasta los 10 años es interesante. ¿Por qué? Porque se incorporó la técnica de la mineralización. Y a esta altura sí, el ganadero ya está mucho más consciente de la importancia en esa zona de aplicar minerales a la dieta, porque la deficiencia de los campos hacen de que no puedan llegar a un nivel ideal las vacas. ¿Cuánto tiempo se tardó, digamos, para llegar a ese cambio en el productor? ¿A que era necesario mineralizar? Bueno, nosotros tenemos entendido de que cuando esto sirvió de escuela, muchos productores siguieron la técnica. De alguna forma visitaron la estancia, vieron que con ese mínimo paquete tecnológico se permitiera mejorar todos los índices productivos y reproductivos, y eso de alguna forma lo trasladó a su campo. Zona de Cazapá, hay productores que llegaron a hacer este trabajo, zona de Paraguarí también, y a partir de ahí, bueno, es una cuestión, como les digo, el paraguayo, el ganadero tiene que ver esto para aplicar. Entonces nosotros... ¿Y ya se aplica la mayoría del ganado aquí en Paraguay? Yo creo que hay todavía situaciones un poco contradictorias al respecto. Uno plantea un paquete básico y el productor va a un programa de IATF, inseminación a tiempo fijo, y se olvida de una desparasitación, por ejemplo, o una mineralización. O de repente hace todo un show de maquinarias con ensilado, con heno, que es importante para la época invernal, pero se olvida de los minerales, por ejemplo. Entonces, tenemos que acompañar al productor para que esto justamente no gaste lo necesario y que eso sea redituable a menor tiempo. Eso o sea, se olvida de las técnicas básicas, digamos, claro, de lo básico. El productor a veces quiere pasar ya a otro nivel y no está haciendo las técnicas básicas, que es lo que justamente nosotros pudimos medir en estos 10 años. ¿Qué es lo que marca la diferencia, ingeniero? Claro que sí, claro. Insisto, en esta técnica no entramos a nada de maquinarias, nada de conservación de forrajes, nada de inseminación o transferencia, porque el ganadero es muy especial. Pero a esta altura, luego de 20 años de haber terminado la práctica o la experiencia, sí uno ya puede incorporar ese paquete tecnológico como tal y otros más. Ahora también, ingeniero, bueno, cuando hablamos de destete, ¿por qué es necesario el destete? Cuando nosotros destetamos, estamos queriendo recuperar a la madre, que es la fábrica productora de ternero. Entonces, por un lado, los primeros meses el ternero depende de la madre porque le está dando leche, pero luego tiene que pasar a
a consumir pasto y para independizarse. Y cuando más rápido lo hago, obviamente va a ser beneficiosa para la madre, que va a ser la futura fábrica o la siguiente fábrica de ternero. Entonces, normalmente el destete tradicional se hace 6, 7 meses como tal. Y a partir de ahí también hay otras técnicas que podemos incorporar dentro del paquete tecnológico, ¿verdad? Para que la madre más rápidamente se recupere en ese tipo de campo y el ternero no pierda la condición de aumento de peso que le interesa al engordador. Entonces, a partir de ahí entran ya técnicas que no están en este componente que le traje, pero de alguna forma ya la gente avanza con algún tipo de destete temporario, que es un enlatado que se le pone a la nariz. El animal está, el ternero está con la mamá, pero no está mamando, y de alguna forma eso incorpora un mejoramiento de los índices de celo, de detección de celos o de producción de celo de la vaca, y avanza. También ¿Se aplica esa técnica actualmente? Actualmente sí, actualmente sí, ya estamos mejorando en ese sentido, porque también estamos hablando de bajo costo y un índice de mejorar por lo menos 10 a 15% más de ternerada con esa aplicación, de por lo menos temporariamente de 13 días de prohibirle al ternero que mame y que esté al pie de la madre, pero de alguna forma mejorar. Eso sí se está aplicando en gran medida porque se ve el resultado. Ahora, ¿en cuánto tiempo se recupera una madre? Dentro de lo que permite la madre, la condición corporal es uno de los indicativos de cómo está. Una condición corporal baja indica que la vaca está caquética, está flaca, está con un índice de no entrar a un ciclo de celo. ¿Por qué? Porque necesita energía, necesita minerales, y eso complica. Ahora, la pregunta suya es: ¿en qué tiempo recupero? Si salió bien, en cierta medida parió bien la vaca, el ciclo de inducción de nuevo del prolapso, no prolapso, de la cuestión de los úteros, ¿verdad? La involución uterina permite de que la vaca esté en condiciones de recibir toro o ser inseminada a los 45 días, presentárselo, pero no todas las veces ocurre. No todas las veces ocurre. Okay. Pasa un poco más de tiempo, ¿verdad? Y el tema de ya falta de minerales por una cuestión de deficiencia de calcio y de fósforo, que es muy importante en esto, a veces hace que las vacas entren con un parto distóxico, algún otro problema, inclusive alguna involución de la placenta y cosas así. Entonces ahí sí la vaca ya pasa a 3 meses recién de poder tener la posibilidad de recibir un toro, vamos a decir. Ingeniero, ¿qué es la cruza alternada? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cruza alternada? Cuando nosotros aplicamos este paquete tecnológico, el país estaba blanqueado, como solemos decir. ¿En qué sentido? Toda la hacienda era cebuina. Estoy hablando de la década del 90. Había mucho Nelor, mucho Brahma, mucho animal cebuino. Entonces, cuando hicimos nosotros la cruza alternada, donde teníamos vientre cebú, que es lo más fácil de conseguir en la época, incorporamos un golpe de sangre, ¿verdad?, con toros europeos, permitimos con eso una técnica de hacer cruzas y que el vigor híbrido de los descendientes permitan justamente sacarle un mejor provecho, de rusticidad, de adaptación, de calidad de carne, de precocidad, y eso se vio en el trabajo. O sea, ahí sí la unidad de cría bovina Barrerito incorporó la técnica de la cruza alternada, en el cual un lote de vacas cebú van a ser de por vida servidas por toros europeos, llámese Aberdeen Angus, Hereford. En este caso nosotros incorporamos la técnica porque se nos donó del pampa chaqueño y funcionó sin ningún problema. Actualmente esa situación ya está un poco dejada. ¿A qué me refiero? Que mejoramos también la parte de la genética, donde la gente ya está, el ganadero, el productor está teniendo en su plantel ganado híbrido, Brangus y Braford. Entonces ya la cruza alternada pasa a un segundo plano. Pero así iniciamos la unidad de cría Barrerito, a través de una cruza alternada.
Pero siguen con esa técnica, ¿verdad? La cruz Esa alternada. técnica de alguna forma sí se puede seguir. La unidad de cría Barrerito, de hecho que ya está, terminó el trabajo, entonces quedó ya totalmente desvinculado, vamos a decir, con otros trabajos en sí, pero ahora se tiene que trabajar ya con las razas que se tiene actualmente y simplemente seguir con la aplicación del paquete tecnológico que nosotros sugerimos. ¿Cuál es eso? Una buena mineralización, insisto, porque ahí yo creo que es la base del funcionamiento de esto. Un ajuste de carga en el cual las vacas deben estar por lo menos en 2 hectáreas por animal o por animal adulto. Un manejo sanitario riguroso también porque piden las exigencias propias de control sanitario, Claro. y se avanza al respecto. Bueno, esas técnicas tuvieron éxito a nivel país. Sí, 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 así mismo. En ese sentido, llegar Tomaron como ejemplo, digamos, lo que se hacía en Barrerito. sí, algunos productores, como les decía, la Asociación de Criadores, la regional de Paraguarí, la rural, de alguna forma siempre llevaban productores y veían el trabajo en sí, y otras regionales al respecto. Claro que sí, y replicaron eso en sus campos porque se vieron la necesidad de decir, bueno, yo invierto en esto básico y puedo ir mejorar los índices productivos y reproductivos al respecto. Cuando hablamos, volvemos al tema del cercado eléctrico, ¿cuánto se puede soportar, digamos, un animal? Bueno, la técnica del alambrado eléctrico es simplemente que el productor tenga la posibilidad de limitar lo que quiere dentro de su propiedad. El alambrado convencional es una cuestión básica, reglamentaria, ¿verdad? De vecino a vecino o de callejón, pero dentro de la propiedad uno puede tranquilamente incorporar esa técnica, mucho más barata. En cierta medida un 90% de los gastos están disminuidos en ese sentido. Entonces la técnica del alambrado eléctrico es simplemente una barrera psicológica, Claro, para el animal. que ya no se acerca una vez Claro, donde yo digo que acá comprueba. esté este lote de animales, mientras el otro terreno, la otra superficie está descansando. Y eso me va a permitir de alguna forma hacer un manejo adecuado en mi potrero. ¿Por qué? Porque el animal respeta el golpe que se le va a dar, en todo caso, ¿verdad?, de alto voltaje, y ya no va a llegar a tocar, ¿verdad? Entonces es una forma muy interesante de controlar la hacienda, y eso sí se está utilizando en gran escala a nivel regional. Ahora, cuando hablamos de calendario sanitario, ¿el recomendado cuál es? Bueno, seguir las pautas que pide el Servicio Sanitario Animal Oficial, ¿verdad? SENAXA. SENAXA. De hecho que siempre el ganadero hace un movimiento de hacienda para las vacunaciones obligatorias, que es con la fiebre aftosa, contra la fiebre aftosa, y también en el caso de la brucelosis también, que ya está incorporado, ¿verdad? A partir de ahí, bueno, el ganadero tiene que ir tomando conciencia de lo importante que es, por ejemplo, seguir con una desparasitación, con un calendario adecuado para las otras enfermedades que podrían aparecer, y por qué no la parte de reproductiva, que también a veces el ganadero sufre. ¿Por qué? Porque simplemente evita aplicar o mover la hacienda en el caso de otras enfermedades reproductivas que a la larga bajan los índices reproductivos como tal, y el nivel de marcación que queríamos no llega a ver. Ahora, cuando hablamos de nuevos componentes tecnológicos, ¿cuáles son las nuevas técnicas, aparte de estas que ya estuvo nombrando? Nosotros podemos incorporar a este paquete tecnológico, por ejemplo, ya un destete temporario, como le estaba diciendo. Eso me va a permitir que la vaca cicle más rápido en tiempo, y obviamente a partir de ahí tenga la condición de quedar preñada. Esa es una técnica que ya se puede hacer. También nosotros podemos incorporar ya al lote de vaquillas que van a estar siendo la reposición a las vacas viejas ahí en el plantel, incorporar, no sé, algún tipo de suplementación estratégica en el invierno. El invierno también tenemos 3 meses bien característicos en nuestro país, donde de alguna forma el campo natural no sufre tanto el impacto de la helada, pero sí baja la digestibilidad del pasto, baja los niveles de proteína. Entonces la vaquilla
en vez de ir aumentando peso más rápidamente, que es una condición para que entre en celo, más bien pierde. Entonces ahí, si yo puedo incorporar alguna suplementación estratégica, va a ser bienvenido porque vamos a tener una reposición mucho más rápida. Por otro lado, también, como le decía, en la técnica de la unidad de cría Barrerito, en ningún momento incorporamos equipos de inseminación y cosas por el estilo, pero actualmente sí, el ganadero ya tiene su termo, ya sabe con qué semen trabajar, con qué genética, y eso ya ayuda también a incorporar la condición. Y sin faltar a que el campo siga mineralizado a pleno, que no pase que el ganadero, porque se fue un fin de semana a llevar 2 bolsas de sal, que sea suficiente. Eso tiene que ser constante. Porque ¿cada cuánto se tiene que mineralizar? Eso tiene que, la vaca, los bovinos deben estar teniendo una batea en cada potrero con sal mineral, y el animal alza lo que necesita en el día. Por ejemplo, sacamos los datos en estos 10 años, nosotros que el bovino adulto consume aproximadamente 45 a 55 gramos de sal mineral por día. Eso a 365 días estamos hablando de 19, 20 kilos de sal. Eso a un precio referente, no sé, de buena sal mineral de 5.000 guaraníes, permite de alguna forma cubrir las necesidades minerales de ese animal. Ahora, de ahí a que podamos meter otro componente tecnológico va a ser mejor. Una suplementación con algún balanceado, lo que sea, va a ser bienvenido también, ¿verdad? Pero la sal mineral, estamos hablando de ese nivel. Todo el año, a discreción, ad libitum, donde el animal va a estar consumiendo a lo que quiera. Ahora, cuando hablamos de cría bovina, ¿cómo estamos a nivel regional? ¿Cómo está Paraguay en ese sentido a nivel regional? ¿Vamos bien? Sí, claro que sí. Tenemos, Paraguay tiene una cultura de ser ganadero. Estamos bien posicionados desde el punto de vista de la sanidad, porque ese pues, es un fusible muy sensible, donde vos podés aplicar todo un paquete tecnológico y que de alguna forma, por una mala praxis o un mal comportamiento, aparecen algunas enfermedades que no se quieran, eso de alguna forma te va a complicar todo lo que hiciste, todo el sacrificio que hiciste en inversión. Entonces, a partir de ahí, sí, el Servicio de Salud Animal Oficial garantiza por lo menos el control de la vacunación. Y en ese sentido estamos muy bien. La genética paraguaya, en ese sentido, está acompañando el desarrollo del campo como tal. Y los mercados que se están abriendo al exterior aprecian la calidad de la carne, porque la carne paraguaya es al natural casi en un 100%. Porque como verán, en este paquete tecnológico toda la vida el animal consumió pasto y algunos que otros minerales al respecto. El desmamante de 180 kilos que va a vender el productor a otra zona, llámese Chaco o zonas de engorde o en un feedlot, también sigue con un componente natural interesante de alimentación. Entonces, la calidad de la carne paraguaya va a seguir siendo muy bien apreciada a nivel local y a nivel regional. Excelente. Ingeniero, le agradezco muchísimo por esta visita y bueno, será hasta luego. Bueno, muchas gracias.